con Ana María Gasmuri, agradecerles por supuesto el apoyo que nos dieron para poder hacer esta gestión. Estamos haciendo todos los jueves un tema y estábamos muy interesados en este tema. Pablo nos apoyó y estamos felices con el panel de lujo que tenemos. Entonces, en función del tiempo, Ana María va a partir, que es la directora ejecutiva de Fundación DAIA, que muy agradecidos con todos. Está aquí también Claudio Fierro, que es el director de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal. Y muchas gracias por el espacio. Nos parece muy importante poder estar aquí hoy día con este tema contingente, este tema importante. Importante no solo en Chile, importante en Latinoamérica, importante en el mundo. Entonces, como para poder abrir el foro y el debate, yo voy a hacer una pequeña presentación, voy a tratar de que sea pequeña introducción, pero para contextualizar y para que entendamos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de uso medicinal del cannabis, para después entrar en los aspectos del marco regulatorio y cuál es la realidad y cuáles son las dificultades y desafíos que enfrentamos en Chile y en Latinoamérica en relación a este uso medicinal del cannabis. Bueno, yendo al tiro como al hueso de lo que se trata, el cannabis y su regulación en el mundo. Hemos visto que en los últimos años se ha ido avanzando después de más de 80 años de guerra a las drogas, ¿cierto? De esta absurda prohibición del cannabis y legalización en el mundo entero, se empieza a dar paso en la dirección contraria y hay diferentes legislaciones que van suavizándose respecto al uso medicinal del cannabis. Solo señalar que en Chile aparecemos como el uso medicinal, ¿cierto? Totalmente ya vigente, y también está el consumo despenalizado, para entender un poquitito cuál es la realidad en Chile. Y como vemos, por ejemplo, claramente Canadá, Uruguay, ya tenemos lo que es una legalización completa del uso del cannabis para todos sus usos, el uso adulto, tanto como el uso adulto como el uso medicinal. Si pensamos en lo que es específicamente el uso medicinal del cannabis, vemos que en América Latina y el Caribe existen diferentes tipos de regulaciones en Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Jamaica, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, México, Perú y Chile. Regulaciones, algunas más completas, otras menos, algunas que nos gustan más, otras que nos gustan menos, pero todos estos países han dado pasos en los últimos años en pro de una regulación del uso medicinal del cannabis. En el resto del mundo también van aumentando día a día, casi semana a semana, estados y países que van incorporando el uso medicinal del cannabis. Las últimas novedades han sido Francia e Inglaterra acá. Y Francia, curiosamente, empieza ahora con un programa de uso medicinal del cannabis que incluye flor seca, cogollo, aceites, extractos. La verdad es que siento que vienen de una mirada y de una política de drogas muy prohibitiva y muy coercitiva, han dado este paso en relación al uso medicinal del cannabis. Con respecto al autocultivo, y esto es muy importante, porque ya van a ver por qué, en Chile la principal vía de acceso al uso medicinal del cannabis es el cultivo personal o autocultivo. Vemos que está regulado en Canadá, está regulado en Uruguay y en 17 estados de Estados Unidos. Regulado quiere decir que está claramente estipulado cuántas plantas se pueden tener, bajo qué condiciones. Eso es una regulación. Y está despenalizado en Australia del Sur, Colombia, Chile, Jamaica, Holanda, España, Suiza, República Checa, Bélgica y Costa Rica, ¿ya? El uso medicinal del cannabis. Despenalizado quiere decir, ¿cierto?, que no es foco de persecución penal, aunque no esté regulado con normas tan claras. Esto al menos en la teoría, ya vamos a ver por qué es en la teoría. Revisión de la evidencia actual en cuanto al uso medicinal del cannabis, importante, así muy someramente, hay muchísimo sobre esto, pero nos quedamos con el informe de la Academia Americana de Ciencia, Medicina e Ingeniería del año 2017, en que concluye, analizando lo último de la evidencia científica, que existe evidencia conclusiva o sustancial. Adelante, por favor. Bueno, te voy a quitar la palabra para presentarlo. El magistrado Lamberto Cisterna, quien nos acompaña hoy día también en esta conversación, y agradecemos mucho su presencia. No está fácil llegar hoy día, no está fácil. Paulina Bobadilla, Goma Cultiva, desde las 5 está tratando de cruzar desde el otro lado, así que bueno, ya va a llegar en algún momento. Estábamos dando una pequeña introducción para que después podamos entrar en la conversación. Entonces vemos que la Academia Americana de Ciencia nos dice que existe evidencia conclusiva sobre el uso del cannabis en tratamientos de dolor crónico, náuseas inducidas por quimioterapia y esclerosis múltiple. Y esto también es importante, tampoco encontró ningún vínculo entre fumar marihuana, aunque no lo usamos en el uso medicinal, y cáncer de pulmón, ningún efecto de puerta de entrada a otras drogas y ningún vínculo entre el uso de marihuana y la mortalidad por muerte por sobredosis o accidentes ocupacionales. Esto como un resumen de la evidencia
y que se complementa con este estudio que es muy actual, 2018-2019, que básicamente nos dice, ¿cierto?, que un 94% de los usuarios dice que el cannabis mejoró sus condiciones médicas, ayudando a reducir o reemplazar su consumo de otros medicamentos. Un 41% lo usa como sustituto de otros analgésicos y un 48% reemplazó esos medicamentos. Esto es un estudio bien amplio que se acaba de hacer, un estudio de opinión en Estados Unidos. También es importante derribar algunos mitos. Hemos escuchado que en Chile particularmente tenemos un discurso muy prohibicionista de ciertos servicios públicos hoy día, como el SENDA, la actual administración de SENDA, en que quiere vincular necesariamente el avance en regulaciones con una baja percepción de riesgo y que eso sí o sí conduciría a un aumento en el consumo escolar. Lo que vemos que es falso y que es sumamente importante tener esa claridad. Y es falso en Estados Unidos, mientras más estados legalizan, bajan los problemas de uso adolescente. Y también es falso en Chile. Yo les invito a que esta es de la última encuesta nacional escolar de drogas, del mismo SENDA, y vemos que la curva, aquí esto va subiendo el consumo escolar, ¿cierto? Y la curva se quiebra el año 2015 y ya para el año 2017 tenemos una baja de un 14% en el consumo escolar de cannabis. Y eso coincide, ya vamos a ver, con el 2015 que se legaliza el uso medicinal del cannabis en términos industriales. Y por lo tanto empieza a haber más información disponible, más conversación en torno a este tema. Pero esto es importante porque este es un típico mito que desgraciadamente tenemos un director del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol como Carlos Charme que miente absolutamente en relación a este tema. Importante tenerlo claro. Y esto también basándonos en el reporte federal que hizo la misma NIDA en Estados Unidos, que es el equivalente de SENDA, en que muestra que la legalización baja el uso del cannabis en adolescentes. Así que para que eso lo tengamos como totalmente despejado, ¿no? A desabrigar un poquito, empiezo a hablar y me empieza a dar un poco de calor. Ya, un poco contarles cómo trabajamos de Fundación Daya. Tenemos una red a lo largo de... ¿Se movió? Cuidado. A lo largo del país, digamos, para atender a los pacientes, brindando atención terapéutica, atención médica, talleres y también en algunos atención veterinaria. Voy a mostrar muy rápido esto, pero esto es mostrar que aquí hay médicos comprometidos, formados, especializados en el uso medicinal del cannabis. Hoy día hemos atendido más de 30.000 pacientes en Fundación Daya. Estamos atendiendo alrededor de 250 pacientes semanales. Y esto es bien importante entenderlo en el contexto de lo que viene a continuación. También estamos enfocados en capacitar a nuevos médicos y profesionales de la salud, tanto en los aspectos teóricos como prácticos. Los médicos que capacitamos pasan incluso por talleres de preparación artesanal de productos simples en base a cannabis medicinal. Generamos encuentros y conversaciones entre médico y paciente. Aquí tuvimos el lujo de tener 5 médicos especialistas conversando toda una mañana con comunidad de pacientes. Creemos firmemente en la educación comunitaria, en intervenciones en pueblos, en ciudades. Realmente pensamos que la herramienta de la educación, la información, es lo que nos va permitiendo transitar un nuevo paradigma de la salud y el bienestar, dejando de lado estigmas e información poco científica y poco certera en relación a los usos medicinales de esta planta. También, además de pueblos de charlas pequeñas, conversatorios como estos, también hacemos grandes audiencias en Valdivia, en Punta Arenas, en Quilpué, por ejemplo, y estamos fuertemente comprometidos en la educación comunitaria y en las capacitaciones, en todos los tópicos que tienen relación con el uso medicinal del cannabis. Y esta es una de las cosas fuertes, y por eso el debate de hoy, al que nos enfocamos en la Fundación. Hacemos talleres de autocultivo y preparaciones para pacientes, empoderamiento y educación comunitaria. Ese es uno de nuestros focos principales. Y esto ocurre todas las semanas, 2-3 veces a la semana en Fundación Daya, no solo en Santiago, sino en el resto de Chile. Hemos hecho seminarios internacionales, llevamos 4 versiones que hemos traído realmente lo último en investigación científica y en práctica clínica en el uso medicinal del cannabis, con importantes expositores internacionales, y hemos salido también a mostrar nuestro trabajo al resto del mundo. Hemos estado en Uruguay, Brasil, México, Argentina, España, Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá, justamente sosteniendo el autocultivo como la vía principal de acceso que democratiza también el acceso al cannabis medicinal. ¿Cuál es la realidad del uso medicinal del cannabis? ¿Sirve realmente para las personas que sufren diferentes patologías? Bueno, mostrarles, esas son las patologías que han sido atendidas en Fundación Daya y para las cuales se ha prescrito cannabis medicinal a los pacientes que nos consultan. Como bien, es bastante amplia la gama de patologías que se tratan con cannabis medicinal. Frente a la pregunta, una encuesta de 7.888 pacientes, por motivo de consulta vemos que el área neurológica, seguida de la reumatológica, seguida de la neurológica y la oncológica son las áreas de atención que más se demandan justamente en Fundación Daya, y más mujeres que hombres, un 62% de mujeres por sobre un 38% de hombres.
Y los resultados, esto es muy interesante, un 38% los considera muy eficientes y 46% eficientes, lo que nos da un 84% de pacientes contentos y satisfechos con sus resultados. ¿Qué productos utilizan? No voy a demorarme en esto, pero una mezcla de productos combinados, macerados en aceite, resina, flores secas. En general, como estamos hablando de una terapia altamente personalizada, lo que se busca es justamente diseñar un protocolo particular para cada paciente y sus necesidades. Y frente a esta pregunta, que es muy importante, ¿está cultivando? Un 71% de nuestros pacientes nos dicen que sí, que están cultivando bajo la supervisión y acompañamiento de nuestros médicos, terapeutas y profesores. Entonces esto es muy importante tenerlo claro. Incluso para muchos pacientes, para un porcentaje no menor, el cannabis ha terminado siendo su único tratamiento y han reemplazado por completo. Esto está dentro de la libertad del propio paciente, no es que uno lo sugiera como fundación, pero sí es la opción terapéutica de muchos pacientes. Hemos hecho estudios retrospectivos, no voy a entrar en detalles, pero estudios con epilepsia refractaria, con maravillosos resultados, la verdad que muy esperanzadores, pero sobre todo, ¿por qué se los muestro? Porque estos estudios retrospectivos se han hecho con aceites de cannabis artesanales que fabrican las propias familias de estos niños con epilepsia refractaria. Y hemos tenido estos buenos resultados y que han sido publicados en revistas científicas. Acá otro estudio también en epilepsia refractaria con los mismos buenos resultados. Y lo mismo con un estudio retrospectivo que fue mostrado en un congreso de neurología en Japón en pacientes con autismo, trastorno del espectro autista, obteniendo resultados que la verdad es que no se habían tenido con ningún otro tratamiento, y esto además apuntando a los síntomas centrales de la enfermedad, no solo los síntomas laterales. Y como vemos aquí, la mayor parte de estos pacientes usaron cepas 1 a 1, es decir, con la misma cantidad de THC y CBD, independiente de que son pacientes entre 2 y 22 años. En el uso pediátrico incorporamos el THC. Bueno, todo esto que hacemos, por eso se los mostraba, lo hacemos bajo cierto marco jurídico, ¿cierto? Y tiene que ver con nuestra ley de drogas, la ley 20.000, que es lo que dice, vigente desde el año 2005, prohíbe el consumo en la vía pública, el porte, transporte, cultivo y venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, para un tratamiento médico en sus artículos 4, 8 y 50. Todo lo que mostramos antes, toda la práctica desarrollada por nuestros pacientes y todo lo que les enseñamos se ampara en la legalidad del autocultivo para fines personales, lo que incluye el uso medicinal. Y también es importante señalar que el año 2015 se hicieron cambios regulatorios mediante el decreto 84, que en el fondo estos cambios abren lo que es la legalización del cannabis medicinal desde el punto de vista de que se permiten productos en base a cannabis que se puedan llegar a los pacientes mediante laboratorios o farmacias una vez que son aprobados por el Instituto de Salud Pública. Y eso ocurre hoy día, hay 2 fármacos que se encuentran en la farmacia en base a cannabis. Por lo tanto, con esta modificación se legaliza totalmente el uso medicinal del cannabis en Chile y se complementa con la ley 20.000 en el aspecto del cultivo personal. Bueno, aquí un poco se repite lo que ya les estaba explicando. Ahora, cuando pensamos en la ley 20.000, en la ley de drogas, el bien jurídico a proteger de la ley 20.000 es la salud pública. Y realmente cuando pensamos en esta persecución que hoy día aún siguen, sufren los pacientes, los usuarios de cannabis medicinal, a pesar de lo que acabamos de contar, estamos hablando de una mala y sesgada interpretación de la ley 20.000, que realmente esa interpretación es la que lesiona y daña la salud pública, ya que aleja a los pacientes a que ejerzan el derecho a autocultivar y a los empuja mucho a proveerse de manera clandestina, vinculándose con la delincuencia, que eso no correspondería, ¿cierto? Por un temor justificado aún a cultivar por esta injusta aplicación de la ley 20.000. Y bueno, tanto es así, cuando vemos las cifras, nos damos cuenta, estas son las cifras de procedimientos, ¿cierto? Y detenidos en el año 2017-2018, los porcentajes más importantes corresponden justamente al consumo, al cultivo, al porte, miles y miles de personas. Y la verdad es que es un porcentaje menor el microtráfico y el tráfico. Y considerar que también aquellos que son acusados de microtráfico, muchos son también usuarios personales que se los acusa de microtráfico. Entonces, cuando estamos hablando de 43.000 personas, no son cifras menores, son cifras importantes, ¿no? Importantes como para tenerla en claro. Bueno, ¿qué ha pasado con la justicia? Claramente nos ha dicho la Corte Suprema, el magistrado Cisterna, que aquí nos podrá decir de su propia voz, cuando se trata de un cultivo que es personal o terapéutico, hemos dicho que no estamos en presencia de un delito. Eso es lo concreto. Y bueno, también nosotros pidiendo, parte de lo que nuestro clamor permanente es pedir la seguridad legal que proteja el autocultivo de cannabis medicinal. A pesar de que está despenalizado, esto sigue siendo una conducta de riesgo para los pacientes, a pesar de que la Corte Suprema ha declarado ilegal el ingreso de policías a viviendas donde se avisten plantas de marihuana, ya que la sola tenencia de las plantas no constituye flagrancia. A pesar de aquello, esto sigue ocurriendo.
Y tenemos casos en que, bueno, pasa esta persecución, existe todo un traumático procedimiento hacia los pacientes que después van a juicio y terminan siendo sobreseídos, ¿cierto? Pero después de haber pasado realmente una pesadilla que no se merecen, como fue el caso de este carabinero, porque déjenme decirle que los carabineros también tienen derecho a usar cannabis medicinal, son ciudadanos antes que uniformados, y existe un artículo particular, ¿cierto?, de la ley 20.000 que los exculpa cuando está justificado para un uso medicinal. Este caso no fue muy bien, fue sobreseído de David Araya. Otro caso, Ricardo Gaete, también absuelto, diagnosticado con psoriasis, también un caso exitoso. Otro caso exitoso, Pablo Rivera, absuelto, quien había cultivado para la epilepsia de su hija, ¿cierto? Unánimemente fue absuelto. Y acá tenemos una serie de otros fallos, no voy a entrar en la lectura en detalle, desde el año 2013, donde vemos absoluciones, ¿cierto? Justamente porque se logra acreditar ya sea el uso personal o el uso medicinal a través de los informes médicos, la prescripción médica que presentan los pacientes. Aquí son varios casos, San Felipe también, puedo dejar esta presentación para el que tenga interés en mirarle más detalle. Y en Valdivia, que esto fue hace muy poquitito, ¿cierto? En que se logró la absolución de una usuaria en Valdivia. Pero esto no quita el grave trauma que significa ser víctima de un procedimiento policial, sus plantas allanadas, sus plantas incautadas, su domicilio allanado, y muchas veces ser tratados como verdaderos delincuentes. Sobre todo si hablamos de pacientes que son de una clase socioeconómica media o baja, es tratado de otra manera que cuando son pacientes de clase socioeconómica alta y acomodada, y eso también, ese sesgo de clase sigue existiendo, y vemos entonces familias sencillas que son tratadas como delincuentes, tiradas al suelo, esposadas, frente incluso a los miembros de la familia que están enfermos. Eso sigue pasando en Chile hoy día. Fallos judiciales como el de Ibomena, 3 plantas de cannabis, 11 meses de arresto domiciliario. Logramos afortunadamente que le devolviera la libertad, tuvimos que estar presentes en la audiencia. Otro, teníamos el caso también de un padre que cultivaba para su hijo autista, 1 mes de arresto domiciliario, y gracias a la gestión, ¿cierto?, aquí de Claudio Fierro, la defensa pudo levantar estas medidas cautelares que le impedían trabajar, pero esa es la realidad que enfrentan los pacientes en Chile. Y también tenemos intervenciones exitosas, como este caso en San Fernando, el día del eclipse, pasamos el eclipse ahí en la comisaría de San Fernando, y justamente nos avisaron de una madre que había sido detenida, su planta incautada, y el marido estaba trabajando en Chuquicamata, una gran desesperación por la soledad, y ahí nos movilizamos, partimos con Paulina Bobadilla, con Antonio Reiter, que nos acompaña acá, y logramos un diálogo fructífero tanto con los carabineros como con la fiscal a cargo. Incluso logramos esto que parece increíble: devolvieron las plantas. Media perjudicada la pobre planta, pero bueno, la devolvieron, y tuvimos un trato amable, cordial. Incluso el carabinero, el teniente, se quiso fotografiar. Esa chiquitita es la paciente. Pero no puede ser que tengamos que partir corriendo a las comisarías cada vez que esto ocurre a un paciente a lo largo de Chile. Eso es lo que no puede ocurrir. Y aquí hay compromisos incumplidos, y con esto ya voy cerrando y terminando, pero esto es importante tenerlo claro. Esta es una carta que manda Antonio Leiva, quien fue director subrogante de Senda, a Paulina Bobadilla, la presidenta de Mamá Cultiva, y dile: démonos el trabajo de leerla, se las voy a leer. Estimada Paulina, junto con saludarle, me parece imprescindible transmitirle que la situación que plantea me conmueve profundamente y confirma la decisión del gobierno respecto a este delicado tema, el gobierno anterior. Entiendo el intenso dolor y temor que una enfermedad tan devastadora genera en las familias, especialmente los padres de un niño con epilepsia refractaria. Considero que ante esta situación todas las acciones que tiendan a recuperar la salud de un hijo son dignas de apoyo y respeto, a pesar de que algunas de ellas no formen parte de la medicina tradicional. Teniendo esto en mente, esta realidad, como gobierno hemos realizado indicaciones al proyecto de ley que busca modificar la actual ley de drogas. ¿Se acuerdan que hubo un intento de modificar la ley 20.000 que fracasó? Ahí fue eso. En el sentido de que ningún consumidor de cannabis con fines medicinales e incluso no medicinales sufra el temor de ser perseguido por este motivo. Esta mayor protección, por supuesto, incluye el caso de familias como la suya y de aquellas que se han acercado a pedir su ayuda. Entonces, esta es una declaración del director de Senda, y hoy día tenemos un director de Senda que más bien lo que quiere es perseguir a los pacientes, no les cree a los pacientes, insulta a los pacientes. Y por eso seguimos marchando. Marchamos el año 2018 exigiendo el respeto de los derechos con las organizaciones medicinales a la cabeza de esta marcha. Seguimos marchando el 2019. Se nos suma también un nuevo actor: libertad terapéutica para la tercera edad ahora. Los adultos mayores entran con gran fuerza, además de Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla, que ahí está, por supuesto, que representa a todo el mundo, los pacientes pediátricos. Se suma también los adultos mayores. Hemos hecho campañas de sensibilización como Ponte en mis zapatos, invitando a la autoridad a ponerse los zapatos de quienes están sufriendo y que requieren seguridad jurídica para poder ejercer su derecho al autocultivo. Hemos hecho trabajo con policía, con fiscalía.
Hemos trabajado en diferentes encuentros en que hemos tenido la suerte también con el magistrado Lamberto Cisternas de estar juntos, ¿cierto? Hablando a jueces, fiscales, defensores. Y hoy día se está debatiendo la ley Cultivo Seguro. La ley Cultivo Seguro es una modificación del Código Sanitario que reconoce la prescripción médica como herramienta suficiente para impedir la incautación de las plantas. Esto no limita en absoluto las facultades del Ministerio Público de investigar, pero lo que hace es revertir, en el fondo restituir la presunción de inocencia. Es decir, que tus plantas sean incautadas una vez que realmente hay un indicio de que has cometido algún acto ilícito y no de manera preliminar a ello, ¿no? Adelante, bienvenidos. Bueno, y aquí la prescripción médica sería el instrumento. Esto no se trata de legalización, como algunos han querido confundir. Esto solamente tiene que ver con esta receta médica que impide las incautaciones, porque el SAC no entrega permisos de cultivo, los permisos del SAC son para cultivos industriales, agrícolas, y esta ley entiende por productos todas aquellas elaboraciones artesanales hechas para uso personal, quedando totalmente prohibida su comercialización. O sea, esta ley lo que busca resguardar es el espacio y la autonomía personal. Y este trabajo lo llevamos al Congreso Nacional, ¿cierto? La diputada Carol Cariola es la autora de esta ley, y logramos que la Comisión de Salud la aprobara por unanimidad, a pesar del desfile de quienes pusieron oponiéndose a esto, se aprobó por unanimidad. Pero fíjense que antes de pasar a la sala plena y ser votada en la sala plena, surgen, por supuesto, algunas resistencias. Inesperado descubrimiento. Científicos chilenos concluyen que el cannabis medicinal no sirve y enviarán carta al Congreso 2 días antes de la votación en la sala. Comunidad Científica Chilena asegura que el uso medicinal de cannabis no produce mejorías en el enfermo y el Colegio Médico llama a la cautela. A pesar de eso, 2 días después se aprueba en la Cámara de Diputados por 121 votos a favor y solo 6 votos en contra. Y entonces esta ley Cultivo Seguro pasa ahora al Senado. Y comienza el trabajo en el Senado, donde tuvimos a nuestro querido Lamberto Cisterna también exponiendo ahí, al neurólogo Jorge Arana, a Paulina Bobadilla, y quien les habla. Ahí sí. Y surge nueva resistencia. El Colegio Médico rechaza el proyecto de cultivo seguro de cannabis medicinal y el director del SENDA dice que la evidencia es contundente en cuanto a que no existen fines terapéuticos de la marihuana. Qué grave tener un director de servicio con este nivel de ignorancia. Realmente es grave. Director de SENDA, Fundación Daño sobre marihuana. No podemos jugar a ser curanderos. Imagínense. ¿De qué estamos hablando? No olvidemos que el Estado de Chile legalizó el uso medicinal del cannabis el año 2015, por lo tanto, por eso hay productos en farmacia. Por lo tanto, realmente suena un absurdo absoluto que el director de SENDA pueda referirse en estos términos, inventando ciertos dichos, advirtiendo sobre las terapias alternativas con cannabis, que se dan como atribuciones mágicas que los van a sanar. Palabras que inventa, que nadie más ha dicho. Bueno, pero a pesar de eso y de esta resistencia al Colegio Médico, ahí estuvimos manifestándonos frente al Colegio Médico, justamente a favor de la Ley Cultivo Seguro, y se conforma la bancada transversal por la Ley Cultivo Seguro, impulsada por más de 30 parlamentarios, senadores y diputados de todos los colores políticos para impulsar la pronta y urgente aprobación de esta ley. ¿Y por qué es tan importante el autocultivo? La autogestión en América Latina es la que ha respondido a las necesidades urgentes de la comunidad. Estas imágenes, por ejemplo, acá el doctor Magdalena de Argentina, el autocultivo es una red de salud pública. Las madres en Argentina que plantan. En Costa Rica el autocultivo cambió mi vida. En Argentina una de las madres de la Plaza de Mayo también defendiendo el autocultivo. Vemos lo mismo también en todas partes, la verdad, en todas partes. En Brasil lo mismo. El autocultivo es la gran demanda social en cuanto al acceso al cannabis medicinal en América Latina, frente a esta amenaza del neocolonialismo, de la gran industria del cannabis medicinal que quiere bloquear las vías de acceso que tienen que ver con la autonomía y la organización comunitaria de los pacientes. Y por eso se crea FEDERACAN, la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal. Participan muchísimos países de la región y que justamente defienden todas las vías de acceso, ahí tejiendo lazos, todas las organizaciones que trabajan, defendiendo todas las vías de acceso. Bueno, este es un libro que está aquí disponible también, lo hemos sumado a los muchos e interesantísimos libros de cannabis que hay aquí disponibles en la librería. Perdón, y me faltó una imagen que quería mostrar, pero bueno, no importa, ahí vamos terminando. Bueno, de eso se trata, estos son los pacientes, de estas personas estamos hablando cuando hablamos de uso medicinal del cannabis. Nuestros médicos están comprometidos con la ley Cultivo Seguro, todos ellos. La medicina canábica se respeta mucho la autonomía del paciente, nos dicen, y todos estos médicos han salido a decir frente a las desafortunadas declaraciones también del Colegio Médico, que ellos sí recetan cannabis a sus pacientes.
Esta frase siempre me gusta compartirla. Algún día, cuando la despenalización de las drogas sea una realidad, los historiadores mirarán hacia atrás y sentirán la misma vergüenza que nos produce hoy la Inquisición. Eso lo dijo un juez español, Javier Martínez Lázaro. Siempre me gusta reflexionar al respecto. Porque lo que buscamos es más sonrisas como esa, lo que buscamos es calidad de vida. Aquí no hablamos de curas mágicas, acá no hablamos de nada que se parezca a eso, sino que sencillamente contribuir a la calidad de vida de las chilenas y chilenos que hoy día sufren y que no han encontrado respuesta en la medicina tradicional. De eso y de ninguna otra cosa se trata este uso medicinal del cannabis. Yo soy la voz de un equipo muy grande que trabaja detrás todos los días comprometidos realmente con la salud de la comunidad, y con eso terminamos esta primera introducción para que podamos abrir entonces el debate. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar en este centro cultural. Arquitectura es un centro cultural en el centro de Santiago. Y también es un honor que una vez más nuestra amiga Ana María nos incorpore y nos invite, ¿cierto?, a participar en este debate, que ya a esta altura es un debate que tiene una connotación académica y social. Yo la asumo como una discusión más académica, porque esto tiene un trasfondo cultural, tiene un trasfondo social, tiene un trasfondo político, porque en definitiva acá lo que es sintomático que exista un ministro de la Corte Suprema y un abogado defensor, ¿ya? Porque esta situación, estamos dentro de esta confusión paciente-delincuente, o así lo miramos nosotros. Y claramente esta es una situación que, como ya le hemos planteado en diversas ocasiones, afortunadamente ya se está discutiendo dentro de las comisiones de salud del Parlamento, ya no se está discutiendo entre las comisiones de Constitución y Legislación y Justicia, que busca aplacar estos movimientos a través de la criminalización, ¿verdad?, tanto de las personas que consumen dentro de un contexto medicinal, que cultivan, pero también las personas que están dentro de un contexto recreacional, que también nosotros asumimos esas defensas. Pero a mí lo que me gustaría compartir es lo que estamos haciendo permanentemente, que dice relación con la labor que ha hecho la Defensa Penal Pública, que todavía es bastante incipiente para todo lo que pudiésemos hacer, porque más allá que tengamos convenio con Fundación Daya, que siempre nos están avisando de algún tipo de situación irregular en base a procedimientos policiales abusivos, irregulares, y como también lo hemos sostenido en varios medios de comunicación, bastante kafkiano, ¿ya? Y que tiene que ver con esta escasa tolerancia o una mirada muy restrictiva que tienen hoy día tanto las policías como el Ministerio Público, ¿ya? Entonces, en base a eso es que nosotros creemos que las personas que hemos defendido, donde nosotros tenemos 3 casos o 4 casos ya emblemáticos que se están discutiendo desde el año 2015, lo hemos discutido desde la mirada o la perspectiva del ejercicio constitucional de los derechos de estas personas consumidoras. Estas 3 causas importantísimas han sido dentro de un contexto, ya decía, de ejercicio de derechos constitucionales, pero que están asociadas al cultivo dentro de la dimensión medicinal. Y eso ha sido relevante porque, en definitiva, una de las primeras causas que nosotros pudimos abrir la puerta de la Corte Suprema fue denunciar una vulneración de derechos constitucionales asociados a la libertad de conciencia, a la libertad de opinión y a la libertad de desarrollar una actividad científica. Entonces, eso ya era relevante, era innovador para una sala penal que yo creo que tiene una mirada distinta, ¿no? Este ministro aquí, pero tiene una mirada distinta, una mirada progresista que va de acuerdo con los tiempos que hoy día se están viviendo, que en definitiva no es una mirada como un poco la que plantea este juez madrileño, que está mirando hacia adelante, no está mirando hacia atrás, y está constatando hoy día las demandas sociales, y eso se manifiesta en distintas dimensiones, ya no tan solo en el ejercicio de derechos constitucionales asociados a las personas que están ejerciendo o cultivando cannabis, sino que también esto se manifiesta a las personas privadas de libertad, a las personas migrantes, etcétera, etcétera. Existe una mirada de la Sala Penal de la Corte Suprema que es bastante interesante respecto a los derechos fundamentales de las personas. Es un poco como lo introductorio. Pero también la Corte Suprema ha desarrollado tesis bastante innovadoras que afortunadamente hoy día están irradiando a todos los tribunales de Chile. Falta mucho camino todavía, pero por ejemplo ya en el año 2015 la Sala Penal de la Corte Suprema entiende que el cultivo para un desarrollo científico, que era la primera causa emblemática que nosotros tenemos, de un grupo de personas ya agrupadas en una organización que buscaba la expansión de la conciencia, el desarrollo científico para el estudio de las drogas. Efectivamente la Corte Suprema dice, ¿sabe qué? Acá el artículo 50 de la ley 20.000 ya no está absolutamente asociado
al consumo personal y próximo en el tiempo, sino que también está asociado al consumo colectivo y próximo en el tiempo. Es una mirada absolutamente innovadora que da cuenta un poco de las luces que está dando la Sala Penal de la Corte Suprema a los distintos tribunales del país. Porque más allá que el consumo de cannabis, si lo vemos desde el ámbito recreacional, siempre va a ser gregario, ¿ya? Es decir, nunca es absolutamente individual. Es una mirada bastante significativa y que nosotros la valoramos mucho. Pero por otro lado también, la Corte Suprema entendió que las posibilidades de que una persona pueda cultivar para el uso medicinal estaba fuera de la criminalidad común de las personas que habitualmente utilizan la droga con unos fines distintos a esto, que es la difusión incontrolada de la droga. Acá no existe eso. Acá lo que existe es un fin bastante específico y que es una opción de vida, ¿ya? De optar por la cannabis en forma medicinal, haciendo esta opción ante la medicina tradicional, lo que nos parece una opción absolutamente legítima. Y es por eso que nos parece también importante cómo la justicia chilena hoy día está dando una mirada a esas personas que ya no las trata como delincuentes, ¿ya? Sino las está tratando como pacientes, como ciudadanos y ciudadanas, que están con un derecho absolutamente legítimo a desarrollar esta actividad. También esto tiene que ver con este carácter de poder contramayoritario que tiene el Poder Judicial, es decir, como poder contramayoritario salvaguardar las garantías de la minoría. Nos parece que hoy día ya las personas que están agrupadas en distintas organizaciones, como por ejemplo ellas, ya no son mayorías, ¿ya? Un poco lo que está pasando en la marcha a pocas cuadras de acá, ya no es una minoría, son mayorías que ya siguen creciendo y que siguen demostrando al Estado que en definitiva, ¿cierto?, es una voz importante que hay que escuchar y que hay que valorar la posición que se está adoptando, que es absolutamente, si ustedes quieren, antisistémica, hoy día, al menos con la autoridad actual encargada de la política pública del control de drogas, es absolutamente antisistémica. Y que también está muy asociado a lo que decía Ana María, en base, yo no sé, a una muy intencionada ignorancia, ¿ya? O muy malintencionada ignorancia, que es lo que solamente busca confundir y que en definitiva no hace nada por ayudar a que esta situación, ¿cierto?, no sea asociada a la política criminal de persecución, sino que tenga más vínculo con las políticas públicas de salud. Por otro lado, un poco lo que decía Ana María, acá hay personas que tienen que demostrar un proceso absolutamente kafkiano, es decir, sufrir los rigores del control policial, ¿ya? Ojalá que todos los carabineros fueran como este carabinero de San Fernando, ¿ya? Pero eso no es así. Ojalá que todos los funcionarios policiales de investigaciones sean como los de San Fernando, eso no es así, ¿ya? Y también sufrir los rigores del control judicial preliminar, es decir, una persona que esté 24 horas privada de libertad se ha puesto a disposición de un tribunal de garantía para controlar su detención, que entre esposado con un chaleco amarillo que diga imputado, eso es bastante fuerte. Eso es lo kafkiano, eso es lo absurdo de este proceso penal. Y después pasar largos procesos para poder recién llegar a un tribunal que establezca su absolución. Eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de combatir y por eso tiene todo nuestro apoyo, al menos, de seguir proponiendo una intervención mínima respecto a las personas consumidoras. Esto también está asociado, ya decíamos, a la dimensión que quizás no nos convoca en el día de hoy, pero a los consumidores recreacionales. Porque también la Corte Suprema respecto a eso tiene una mirada también bastante clara, porque está hablando de un concepto que construye hábilmente la Corte Suprema para entender que el consumo personal y próximo al tiempo también no está asociado a la difusión incontrolada y que también está asociado a un concepto de autolesión. Eso nos parece que bastante adelantado, ¿cierto?, para lo que tradicionalmente ha sostenido la justicia chilena y sostiene el máximo tribunal, ¿ya? Por lo tanto, uno esperaría que eso fuera una construcción de los jueces más jóvenes, pero no lo hicieron los jueces más jóvenes, lo hicieron los jueces más viejos, los jueces con más experiencia. Por lo tanto, eso es bastante llamativo, ¿ya? Por otro lado, respecto a lo que nosotros nos convoca, también hemos tenido que hacer, y esto lo cuento como una experiencia, y también por esto lo hablo de un contexto académico, que hemos tratado de hacer una difusión de distintas universidades a partir de la docencia, las propias defensas de la Defensoría Penal Pública, de empezar a construir esta especie de especialidad de defensa vinculada a la botánica jurídica. Hemos tenido que hacer eso es bastante necesario hacerlo para poder comprender, porque, por ejemplo, de estas primeras causas emblemáticas que nosotros tuvimos, las primeras 6 plantas, el segundo caso eran 15 plantas y 1 kilo de granel, y el tercer caso eran 40 plantas, lo que ya significa todo un desafío para la defensa poder explicar primero un tribunal oral, en lo penal, de
Vicuña, esto es una causa del Valle del Elqui, que ya el Elqui ya tenía todo un estigma asociado al cultivo de cannabis, y que en definitiva había que un poco desvirtuar esos estigmas, había que desvirtuar una serie de estereotipos, pero también había que explicar al tribunal, tal como después lo hicimos en la Sala Penal de la Corte Suprema, que efectivamente acá hay situaciones que tienen matices. Por ejemplo, eran 40 plantas que fueron levantadas como evidencia en diciembre, ¿ya? Y había que explicar al tribunal que ahí dentro del Código Procesal Penal, disculpen lo de yo, pero acá hay una de las principios para que los jueces puedan pronunciarse respecto o a ponderar algunos hechos, si van a absolver o van a condenar, que dice razón de la máxima experiencia. Y esto lo planteamos con mucha altura de mira, decíamos sus señorías, ¿ya? Efectivamente, acá son 40 plantas que se levantaron como evidencia en diciembre. Y las máximas de la experiencia señalan que abril, cogollos mil, ¿verdad? Por lo tanto, como es en diciembre, había que explicar que las proyecciones de vida de muchas de esas plantas no iban a tener un buen fin, ¿ya? Acá incluso, como lo dijimos el otro día en un programa de radio, hasta tenía, a propósito de la marcha, esto casi tenía también, de hecho la botánica jurídica, una especie de tangencial enfoque de género, porque ciertamente las plantas que generan o producen esta unidad florida o cogollo son las hembras, es decir, los machos no sirven para nada. ¿Ya? Este es el enfoque de género un poco que planteamos el otro día para tratar de ser lo más pedagógico posible, ¿ya? Y eso había que explicarlo a los tribunales. ¿Y qué significa esto? Que a abril probablemente esas 40 plantas no iban a ser 40, sino que iban a ser 10. Y eso claramente cambiaba un poco el dinero del tribunal, de un poco no asustarse con tantas plantas, sino que claramente esto tenía todo una explicación botánica. Ahí está la botánica única que había que explicar, ¿ya? Por lo tanto, eso no ha sido fácil, ha sido un trabajo largo de poder explicarle a los tribunales en distintas partes que esta cuestión tiene una lógica distinta, tiene una dinámica distinta, ¿ya? Tuve un caso que también algo alcanzó a mencionar Ana María, de cómo es mucha más la gente que se sigue vinculando a la Fundación Daya, que al menos nosotros, ¿ya? Y así creemos que debe ser mayoritariamente la opinión nacional, es una institución seria, ¿ya? Que sí creemos nosotros que tiene un respaldo científico, pero más allá de lo que podamos pensar nosotros, ¿ya? Yo personalmente, que sí lo siento, existe mucha más gente que se vincula a ellos. Por lo tanto, existe mucha más gente que cree en esta posibilidad, en esta opción distinta, que es bastante válida. Por lo tanto, existe mucha más gente que es potencialmente delincuente para la actual realidad de hoy, pero que está en el contexto de los pacientes. Por lo tanto, hoy día creemos que debe haber una mirada distinta desde las defensas, tiene que haber una mirada distinta desde los tribunales, y por cierto, tiene que haber una mirada distinta del Ministerio Público. El Ministerio Público no se puede gastar, ¿cierto?, la persecución criminal de personas que son pacientes y que se gasten, ¿cierto?, las otras personas que de la droga hacen un uso distinto. Esa es nuestra mirada, ¿ya? Situación que se ha comprometido el Ministerio Público, pero ha tenido un compromiso bastante oscilante, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, también que los funcionarios policiales reciban una capacitación que esté asociada, ¿cierto?, al respeto de los derechos de las personas, y que evidentemente nos llama la atención. Y saludamos este gesto de la devolución de las plantas. Por eso creemos que este es un proceso mucho más lento, pero ya está ocurriendo, porque claramente la Corte Suprema lo ha planteado en todas estas ocasiones, que cultivar con fines medicinales, al menos, hay absolutamente claridad, no es delito en Chile. Eso no es delito, ¿ya? Es una actividad absolutamente amparada por la legislación chilena. Y qué más que el máximo tribunal lo asegure y lo plasme en construcciones argumentativas asociadas a sentencias absolutorias. Por lo tanto, nos parece que es relevante el mensaje que está dando hoy día la Corte Suprema. Y este caso emblemático, que ya decía, lo mencionó Ana María, es este caso de Pichilemu. Es decir, hay un padre que cultiva para que su hijo, que padece un autismo, un niño de 7 años, ¿ya?, que había tenido avances evidentes con el consumo, era 6, ¿no? Sí. Fue denunciado. Nosotros, dentro del contexto académico, dentro del concepto de nuestras propias capacitaciones internas, tratamos de tomarnos esto a veces de forma más liviana. Y siempre hay un llamado de CENCO, que es la Central de Carabineros, que nunca sabemos quién es. Nosotros ahora le pusimos María Senco. Nosotros sabemos que es una señora que se llama María Senco, que siempre es la que llama a Carabineros para hacer una denuncia anónima, ¿ya? Y en este caso llamó a la señora María Senco y hizo una denuncia que habían
16 plantas en la casa de esta familia. Y lo más llamativo es que claramente estas plantas tenían cada una un letrero que decía Fundación Daya con el nombre de este niño. Y los funcionarios policiales se llevaron todas las plantas, pero no levantaron como evidencia los aceites obtenidos, ¿cierto?, de este proceso de producción canábica. Eso, por lo menos, ¿cierto?, una falta de objetividad de quienes están a cargo de la persecución penal, y que en definitiva es lo que denunciamos vía acción constitucional de amparo, y la Corte Suprema por unanimidad revierte un arresto domiciliario total que nos parece absolutamente arbitrario e ilegal, con todas las proyecciones de absolución que tiene esta persona que fue formalizada ni siquiera por cultivo ni por microtráfico, fue formalizada por tráfico de drogas. Por lo tanto, esas situaciones son las que nosotros hacemos un llamado, y por eso nos interesa participar en todo este tipo de instancias, para poder sensibilizar, ¿ya? Para poder sensibilizar a las policías, sensibilizar al Ministerio Público, pero también llamar la atención la escasa información que está hoy día disponible en los medios de comunicación. Entonces es fácil hoy día escuchar a los medios de comunicación tergiversando absolutamente, ¿cierto?, esta dimensión de ejercicio de derechos constitucionales. Como decía Ana María, esto no es una puerta abierta a la legalización de las drogas, esto no es una puerta abierta al consumo exacerbado. Esto es una dimensión distinta. Por lo tanto, un poco, y con esto ya voy terminando, creo que es importante considerar todas esas aceleraciones que hace Ana María. Por otro lado, y esto haciendo cargo un poco del trabajo propiamente tal que nosotros tenemos con jóvenes infractores de ley, no existen datos importantes, casi no existen, de jóvenes que estén asociados a la criminalidad común, delitos graves, que lo hayan hecho bajo el efecto del consumo de marihuana. No lo hay, ¿ya? Todos los jóvenes que cometen un delito lo hacen asociado al consumo de pasta base de cocaína o drogas químicas como el flunitrazepan o solventes, pero ninguno por marihuana. Por lo tanto, todos esos temas yo creo son interesantes de poder considerar hoy día, sobre todo cuando se están discutiendo temas asociados a la criminalidad juvenil, que entre paréntesis ha bajado ostensiblemente casi un 30%, ha venido bajando desde hace muchos años, y por lo tanto todos estos temas nos parece que es importante que se tengan en consideración. Es por eso que agradecemos esta instancia. Yo por ahora dejaría destacada la presentación y esperaría algún tipo de pregunta después aclaratoria ya, para poder seguir un poco ilustrando cuál es el trabajo nuestro en torno a la defensa de estos pacientes, que esperamos que esta cuestión se solucione luego, y estos pacientes nos dejen tranquilos a nosotros con tanto trabajo ya, y nosotros no tengamos que estar más representándolos porque no corresponde estar representándolos ante un tribunal del crimen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y muchas gracias, por cierto, por la invitación a este encuentro. Y yo no gozo de la libertad que goza Ana María ni que goza Claudia. Ella puede plantar y difundir marihuana, ¿no es cierto?, de todos los puntos de vista. Claudio puede levantar los mecanismos de defensa que le parezcan convenientes. Yo tengo que atenerme estrictamente a la ley y estrictamente a lo que la jurisprudencia de los tribunales, particularmente de la Corte Suprema, han dicho. Pero entiendo que eso es lo que se me pide, que haga el aporte, ¿no es cierto?, de aquello que la Corte Suprema ha señalado y que ya ellos han planteado. Entonces solamente voy a insistir de manera muy breve. La ley de drogas tiene por objetivo combatir el narcotráfico y su bien jurídico protegido es la salud pública. Entonces se trata de discriminar aquellos casos en los que se puede evidenciar claramente que no hay tráfico o intención de traficar, y además que no está lesionado el bien jurídico llamado salud pública. Estas son afirmaciones que de primera se entienden como claritas, pero cuando uno empieza a desmenuzarlas ya no son tan claras, y entonces ahí uno necesita la intervención del Ministerio Público, de la Defensoría Penal, para que empiecen a tratar de explicarle a uno las cosas que a primera vista son evidentes y que después resultan no tan evidentes. La ley además entrega algunas técnicas de investigación, pero esos otros dos elementos son el foco fundamental de la ley. Y la exploración de los casos que se presentan a propósito del consumo o del cultivo de cannabis pone de manifiesto algo que también está muy de manifiesto en otras áreas, sin ir más lejos, que está de manifiesto, por ejemplo, en el fenómeno de la migración. No tenemos una política general integradora respecto
de la actitud del Estado frente a las drogas en general y a este tipo de drogas en particular, y menos todavía frente al uso medicinal de la cannabis, como no tenemos una política integral respecto del fenómeno de la migración y todas las derivadas que tiene. El punto que aquí interesa fundamentalmente es el punto del cultivo, y ese punto del cultivo está en el artículo 8º de la ley, en cuanto a su sentido de cómo reprimir el cultivo que la ley estima que está bajo el alero del tráfico. Dice el artículo 8º, aquí ya me voy poniendo fome, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que leer, ¿no? El que careciendo de la debida autorización siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual solo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes. Si el hecho no es muy grave, se puede rebajar la pena en un grado. Cuando el artículo 8º dice que si se puede demostrar que las plantas están destinadas al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, y que si eso es así, o sea, si se demuestra ese uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, se aplican las sanciones del artículo 80, que son las sanciones de las faltas. O sea, no estamos en presencia de un delito, sino que estamos en presencia de una falta. Para decirlo simplemente, el Código Penal distingue entre los crímenes, que son los delitos más graves, los delitos, que son, no sé, infracciones menores, pero son delitos todavía, y las faltas, que no son delitos y son una infracción y tienen una sanción menor, generalmente derivada hacia la cuestión pecuniaria, tantas unidades tributarias, qué sé yo. Entonces, nosotros nos encontramos con un fenómeno bien curioso, y el fenómeno es que, tratándose del porte de pequeñas cantidades, de droga, ¿no es cierto? A eso me refiero. La referencia de la ley no es, está extendida además del consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo al uso medicinal. Entonces, de alguna manera, la ley nos entrampa, porque nos abre la posibilidad del uso medicinal, el tratamiento medicinal en el porte de pequeñas cantidades de droga, y no lo abre tan claramente en el caso del consumo. Esto obliga entonces a que, si uno quiere seguir una línea criminológica más o menos clara, y entiende que si hay una persona que cultiva algunas plantas y está claramente demostrado que lo hace para un uso medicinal, debería tener un tratamiento como aquel que se le da al consumo o al porte de pequeñas cantidades, en que si es para tratamiento medicinal queda eximido de la condición de delito y de falta, o sea, queda simplemente eximido de la sanción. Si uno lo dice de otra manera, si se acredita cualquiera de estas circunstancias, no hay delito. Y si no hay delito, no hay prohibición. Y si no hay prohibición, no hay permisión. O sea, está permitido transportar, ¿no es cierto?, una pequeña cantidad de droga, siempre que yo acredite estas condiciones. Y eso no está dicho en el artículo 8º, que se refiere, ¿no es cierto?, al cultivo. Entonces, los hitos emblemáticos de este asunto están en aquella sentencia que Claudio mencionaba, que se refiere al cultivo de un grupo llamado Triagrama, en que intervienen fundamentalmente un médico, psiquiatra y una psicóloga, curiosamente juntos, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso, el médico fue condenado y, elevado un recurso de nulidad, la Corte lo, digamos, acogió, pero lo remitió para que se realizara un nuevo juicio, que volvió a ser condenado. Entonces ya la Corte percibió que había fracasado en su intento de que el tribunal entendiera que tenía que irse por otro camino. Yo lo digo así, y si ustedes lo cuentan afuera, yo voy a negarlo. Después vino la psicóloga. Entonces, cuando vino la psicóloga, la Corte dijo, no lo vamos a mandar para el tribunal de nuevo.
vamos nosotros mismos a hacer el esfuerzo de determinar que en este caso, como es un cultivo personal y colectivo, pero lo colectivo está, digamos, involucrando a las personas porque este es un grupo que tenía unas características muy especiales, no siempre se dan, que es un grupo que tenía un cierto carácter esotérico, con reuniones reflexivas, con metodología, con una rutina, que todos cultivaban para todos y lo usaban en un sistema, digamos, de tratamiento. Concluyó la Corte que esto era equivalente a lo que estaba dicho en los artículos que he mencionado y en consecuencia exculpó a la psicóloga y la dejó libre de cualquier sanción. Y esto entonces marcó al interior del grupo una diferencia que hace que el médico en este momento está tratando por otras vías de que lo traten de la misma manera. Eso ya lo veremos qué es lo que pasa y cómo se razona en ese caso. Pero ¿dónde voy? Voy a tratar de poner de manifiesto que la ley en general es una previsión de las conductas que pueden estimarse infractoras del bien jurídico protegido. Y esa previsión a veces queda corta, porque no se toma en cuenta lo que puede suceder más adelante, o simplemente no está al alcance del desarrollo de la sociedad o el desarrollo de la tecnología, entonces queda corta. Y cuando se dictó esta ley, que ya era un avance respecto de la ley anterior, no se tenía la previsión de que estos cultivos pudieran traducirse en una aplicación de tipo medicinal con los beneficios que tienen. Sumado aquí, ciertamente, hay intereses en contra, tanto de los laboratorios como de las sociedades médicas, que no perciben aquí, ¿no es cierto?, una digamos, explicación científica absoluta a la manera del método científico, dejando de lado la medicina de la experiencia, que es lo más característico de las medicinas alternativas. Nadie dice, ¿no es cierto?, que el Reiki pueda demostrar científicamente a la manera del método científico tradicional sus beneficios, pero quienes hayan tenido la posibilidad de que los traten por Reiki, ¿no es cierto?, podrán dar testimonio de que eso produce efecto, por lo menos en su caso, y eso multiplicado por muchos son muchos casos. Entonces, esa situación deriva en que el tribunal tiene que tratar de hacer un enfoque de actualidad de la situación y dar una respuesta acorde a los marcos que fija la ley. Esto no es trágico, no hay ningún elemento que permita decir que en el caso de este grupo, de esta sentencia, había intención de tráfico. Y tampoco está lesionado el bien salud pública, porque precisamente era para tratamiento medicinal y ellos tenían algunas demostraciones de que efectivamente así sucedía. Entonces, siguiendo esta línea de trabajo, la Corte ha recibido bien a la Defensoría Penal cuando lleva estos casos, ¿no es cierto? Y tenemos ya varias sentencias que eximen el cultivo de la cannabis de la sanción. Pero sigue todavía pendiente el tema de la prueba. Y sigue pendiente el tema de la disposición de los agentes persecutores, que son las policías y que es el Ministerio Público. Entonces, el tema de la prueba necesita una reforma legal y por eso se ha incursionado por la vía de tratar de modificar el Código Sanitario para decir que la receta médica con ciertos contenidos o especificaciones constituiría la prueba para que la persona pueda demostrar que esa plantación, ¿no es cierto?, o esas plantas, están destinadas al uso medicinal y por lo tanto estarían exentas de cualquier sanción. La actitud de las policías y del Ministerio Público es una cuestión que a lo menos tiene que esperar un poco de tiempo, porque estas cosas demoran bastante en que vayan fructificando, menos que las plantas, o sea, más que las plantas, perdón, pero a la larga fructifican. Uno tiene que esperar de que con la perseverancia y con la obtención de nuevos pronunciamientos judiciales se vaya alineando el pensamiento del Ministerio Público y los protocolos de las policías. Y no tenemos que extrañarnos mucho de esto, porque sucede, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde reiterados pronunciamientos de los tribunales terminan haciendo que la Dirección del Trabajo cambie su dictamen y que los fiscalizadores que le obedecen al director del trabajo cambien también su forma de fiscalización. Análogamente debería producirse en este caso. Mientras tanto, roguémosle a Dios que Anita María tenga éxito en su campaña de que el Parlamento apruebe, ¿no es cierto?, esta modificación del Código Sanitario. Muchas gracias.
hacer algún comentario de lo dicho o abrimos preguntas? Yo creo que abrimos la conversación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime? Yo soy profesor medicinal de Daya, pero vivo con miedo, eso tengo que decir. A pesar de que estoy acompañado, claro, vivo con miedo porque yo hace mucho tiempo fui penalizado por la ley 20.000. Las policías no entendían ni que uno era un estudiante de vacaciones y tuve que firmar un año y claro, desde ahí el temor, yo creo que eso jamás se va a ir hasta que se regularice de forma adecuada. Bueno, muchas gracias, porque yo creo que de eso, de todo lo que estamos hablando, no estamos hablando de ninguna otra cosa. Esto es tan acotado lo que estamos discutiendo, ni siquiera realmente estamos discutiendo una nueva política de droga basada en los derechos humanos, ni siquiera estamos hablando de eso, estamos hablando de este pequeño espacio de protección que merecen al menos los usuarios medicinales. Porque lo que tú dices es verdad, y son miles de nuestros pacientes que están cultivando igual porque lo necesitan, pero que efectivamente y con justa razón viven con miedo. Y eso nos parece que es injusto en un país que ya precariza la salud de una manera increíble, en que ya tenemos ciertas dificultades de acceso, dificultades de trato, dificultades de la dignidad en los pacientes, que además un usuario medicinal tenga que vivir con esa constante amenaza y temor. Es una vulneración de derechos, así lo sentimos, como una permanente vulneración de derechos. Así que gracias por contarnos y esperamos de verdad, y por eso trabajamos para que esta situación cambie. Una consulta para el señor ministro. El otro día tuve la oportunidad de estar en conversación con el doctor Mauricio Porto y estábamos hablando sobre el tema del cannabis medicinal y todos los tópicos que hoy en día se están abriendo acerca de la discusión. Y él decía que ante el panorama hoy en día de bajar el foco de importancia que ha tenido la ley de cultivo seguro, él decía que legalmente, y eso es lo que me gustaría consultar, es que él como médico puede recetar dar la recomendación de uso de cannabis y el Estado tiene la obligación de cumplir con ese remedio. Bajo el alero de lo que nos decía el doctor Porto, hoy en día el Estado estaría obligado, si hay médicos que nos recetan cannabis para nuestro uso medicinal, a poder satisfacernos de alguna forma a eso. ¿Cómo se podría hacer? Mediante la ley que ustedes están planteando. Pero hoy en día el Estado, al rechazar esta ley, no está dándonos las garantías para todos los médicos, como por ejemplo el excelente doctor Porto, que hace recetas con cannabis y que ha tenido excelentes resultados. Entonces, vuelvo un poco, él nos comentaba a nosotros esto, que es una intención de él poder poner esto dentro de la palestra, y me gustaría saber, teniendo la oportunidad, qué es lo que dice legalmente el Estado ante eso, porque si es así, todos los médicos de Chile podrían recetar cannabis y podríamos presionar para que el Estado realmente dé una respuesta en base a la Constitución y no a todas estas batallas alternativas que de repente se están gestando. Bueno, la pregunta es para mí, pero la que mejor puede contestar es Anita María. El tema es el siguiente, el tema es que una cosa es la ley y otra cosa son las políticas públicas. Dentro de lo que es la ley y la reglamentación, lo que es esencial para que sea obligatorio el expendio de un medicamento es que este esté registrado. Los de cannabis, salvo algunos, ¿no es cierto?, no están registrados. Entonces, el indicar dosis de cannabis que son fruto de una preparación que está hecha incluso, voy a decirlo así, artesanalmente por el propio usuario, no es una receta, en términos, ¿no es cierto?, del Código Sanitario, que obligue al Estado, porque si no tendría que ser una receta magistral, y esa receta magistral tendría que estar sometida a las normas de las magistrales. No sé, que nosotros sabemos que cuando eso ocurre, nos derivan a determinadas farmacias donde preparan este producto con tales indicaciones, un producto que a su vez está registrado para poder prepararse de esa manera. Entonces, de alguna manera es como un círculo vicioso. Entonces, tiene que romperse con una normativa que permita que la receta del médico sirva de excusa, por así decirlo, pero que sea una receta que tenga ciertas especificaciones claras, tanto porque va a servir para orientar al paciente como para que el tribunal tenga claro cuál es el tratamiento, cuál es la afección, etc. Y lo digo así porque importa mucho que esté preestablecida y que no la establezcamos después, ¿no es cierto?, ad hoc, cuando ya nos tienen preciosos y ahí vamos corriendo y yo, no, la gracia es que antes es para esto y con estas cantidades, con esta dosis. Y eso es un poco el chiste de la modificación que se propone, porque dice expresamente que sirve para los efectos de tal artículo de la ley 20. Perfecto, muy bien.
Clarísimo, gracias. Para complementar un poco, bueno, nosotros obviamente partimos de la tesis de que está permitido prescribir cannabis o indicar cannabis, no prescribir porque no existe, no tiene un registro sanitario, pero sí, así como un médico te puede indicar diferentes tratamientos, ¿cierto? Como ¿cierto? Naturales, reiki o lo que sea. Y además eso está contemplado en el artículo 6 de la ley 20.000, a contrasensu. Dice que se sancionará aquel el médico cirujano, médico veterinario, médico dentista o cirujano dentista que prescriba alguna de esas sustancias que están en la lista, ¿cierto? Sin la debida necesidad. A contrasensu, cuando está la debida necesidad, sería correcta la prescripción. También es importante decir que en Chile hay libertad de prescripción. Los médicos tienen esa garantía y esa autonomía. Ahora, esto es súper importante también tenerlo claro. Aquí han surgido las voces del colegio médico queriendo revertir este derecho que tienen hoy día los médicos. Y eso sí que es gravísimo, porque ahí ya entramos en un área y sorprende bajo una administración que suponíamos que iba a ser más moderna, más progresista, y que así es todo lo contrario. Ha sido un retroceso impresionante en este ámbito. El doctor París era mucho más progresista que la doctora Siches hoy día. Ahora, curiosamente, hace 5 años ella estaba totalmente a favor. Hay un video que lo pueden buscar en YouTube, que claramente dice que el colegio médico está a favor del uso medicinal del cannabis. Eso hace 5 años, cuando lo único que había para acceder era lo que se cultiva, no existía un fármaco en farmacia. Por lo tanto, estaban hablando de ese uso medicinal del cannabis. Y bueno, a mí siempre me llama la atención cuando las personas llegan a posiciones de poder y cambian de opinión. Eso lo dejo como reflexión, ¿no? Porque bueno, están movidos, yo creo que ya no por sus propias convicciones, sino por presiones de otro tipo. Que aquí de que las hay, las hay. Pero nuestros médicos, todos nuestros médicos prescriben cannabis medicinal. Tenemos uno de nuestros médicos es perito también de la Defensoría, colabora. Y por lo tanto, estas prescripciones médicas sí han sido consideradas como un elemento importante al momento de demostrar que ese cultivo estaba destinado a un uso medicinal. Y los fallos que mostré, que no leí el detalle, en muchos de esos se consigna incluso prescripción médica de Fundación Daya, con nombre y apellido, como un elemento de juicio importante. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que los médicos defiendan este derecho, esta autonomía y esta libertad que tienen, y no puede ser que nos veamos presas de fuerzas retrógradas, digamos, que pretenden conculcar libertades en vez de ir en la dirección del respetar el ámbito de soberanía profesional también de los médicos, que justamente los que están prescribiendo cannabis hoy día son los que han estudiado, los que se han informado, los que se han formado, y los que se oponen son los que solo han revisado papers y no han nunca visto un paciente. Y eso la verdad es que y uno lo ve por cómo se expresan. Te das cuenta de toda la imprecisión técnica cuando se refieren con respecto a cannabis. No saben yo sin ser médico, pero sí he estudiado mucho el tema, y te das cuenta cuando hay un profesional de la salud que no sabe lo que está diciendo, que confunde los cannabinoides, que no entiende ni la composición realmente de la planta, ni su mecanismo de acción, te fijas, ni nada. Pero afortunadamente, en esto yo mostré una de las láminas, estamos capacitando a muchos médicos, y cada vez que abrimos un curso de capacitación, introducción, una jornada entera, se llena en 2 días. O sea, inmediatamente, lo que da cuenta, refleja que sí, los profesionales de salud están interesados en capacitarse en ese sentido. Estamos también haciendo capacitaciones en los CEFAM de 17 municipios distintos, avanzando en hospitales. O sea, esto permanentemente, esta transformación se va gestando por abajo, a pesar de que por arriba todavía la ignoran. Bueno, estamos en un verdadero cambio de paradigma en lo que es la incorporación del uso medicinal del cannabis, y tenemos médicos comprometidos como el doctor Purto, que además es paciente de Fundación Daya, y gran amigo, por supuesto, pero muchos otros, y se siguen sumando día a día cada vez más. Hoy en día el mercado del cannabis aquí en Chile, obviamente un mercado que se maneja netamente ilegal, pero por ejemplo grandes consorcios del capitalismo del cannabis, como por ejemplo Canopy Growth desde Canadá, que son los grandes hoy en día comprados por Cerveza Corona, invirtieron hace un par de años $13 millones acá en Chile, en un mercado que no está abierto. Eso es bastante extraño, porque por ejemplo a mí me da la sensación de que obviamente todo esto se está cocinando por detrás. Así es, se Chile está cocinando por va a detrás. tener legalización del cannabis y nos va a pasar la misma experiencia que está en Canadá. Mark Conley está muy arrepentido de lo que ha pasado allá y de lo que él logró levantar, porque hoy en día las legalizaciones han traído un peor resultado a lo que es el tema del cannabis en Canadá, y en Chile estos mismos sectores ya están instalados. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, y por eso desde Fundación Daya hemos levantado la bandera de la producción nacional como una de las tesis importantes, pensando que es una generación de una nueva área de producción. Haciendo cosas muy interesantes acá en Chile. Por supuesto que sí, hay mucho conocimiento, mucha experiencia en Chile, pero a eso me referí al principio, estamos enfrentando el peligro de una neocolonización ahora con el cannabis. Después de que
Latinoamérica produjo cannabis y se vendía ilegalmente, se proveía al norte, ahora que se legaliza nos quieren del norte mandar una cosa increíble. Y eso es lo que está haciendo Canopy. Canopy efectivamente invirtió más de 10 millones de dólares acá en Chile, pero no va a producir, no va a cultivar, no va a generar valor agregado, sino que va a traer sus productos desde Canadá para Chile. Están trayendo CBD en relación uno a uno con THC. El THC es componente psicoactivo y está prohibido en Chile. No está prohibido, no está prohibido. Tú puedes ir a la farmacia con tu receta y comprar 2 productos que tienen THC en la farmacia, así que no está prohibido. Tiene que pasar por la aprobación del ISP. Ahora, ellos están preparando este terreno, pero lo peligroso es que en el fondo aquí se ponen en riesgo 2 cosas. Ellos están muy interesados en hacer un lobby importante contra el autocultivo. Es más, incluso un médico conocido, ¿cierto? El doctor Sergio Sánchez, que durante mucho tiempo defendió el autocultivo, ahora que lo contrató Canopy Growth, ya no defiende el autocultivo. Entonces, bueno, pasan esas cosas, ¿no? Porque el poder del dinero es muy fuerte, es muy potente. Y por eso mismo, un fomento de la industria de la producción nacional, con una mirada ética, apuntando al bien común, a la generación de bienes públicos, digamos, esa tiene que ser la mirada. Y de alguna forma hemos ido generando autorregulaciones porque no existe. No existe una regulación, el Estado en este sentido está al debe absolutamente, son 2 artículos del decreto 84 nada más los que rigen todo lo que es el desarrollo industrial, que es una locura. Y eso por supuesto que abre el espacio para ser invadidos por estos productos y por todas estas grandes compañías transnacionales que son gigantes, y eso a costa de todo lo local que se pueda desarrollar acá y a costa de los derechos personales y colectivos. Y eso es lo que tenemos que estar claros y despiertos. No dejar que la llegada de esta nueva industria, que tiene que tener un lugar, lo entendemos, es un monstruo gigante, no podemos pelear contra eso, pero no puede pararse sobre los hombros de lo que son los saberes ya generados, los conocimientos colectivos que han permitido en Chile un trabajo comunitario, que han permitido que miles de pacientes accedan al uso medicinal del cannabis. No puede ser entonces que la llegada de esta industria sea aplastando los derechos que con tanto sacrificio, que con tanto esfuerzo, que con tanto coraje hemos tenido que defender por años. Y ahí abrir los ojos cuáles son los intereses. Y por eso la defensa del autocultivo y de los cultivos colectivos es clave, es fundamental si no queremos ser aplastados por las transnacionales del cannabis. Y esa es la realidad, es un peligro inminente, por supuesto con complicidad de los propios actores chilenos. Hay que tener un pie en la industria, nosotros como fundación tenemos un pie en la industria, pero no supeditados a nadie y al contrario, generando autorregulaciones que vayan en la dirección correcta de una nueva polo productivo, generación de empleos de calidad, particularmente para mano de obra femenina, que en el agro falta tanto, otorgando dignidad también, yendo por ejemplo nuestras prácticas en lo que es nuestra planta de cultivo con sueldos que son casi el doble de un sueldo mínimo. O sea, de verdad se puede hacer las cosas bien. Lo que no tenemos que permitir es que nos vengan a explotar acá o a traer todo importado, porque eso va a pasar, pero tenemos que ir logrando el equilibrio. Tanto es así que hoy día en Chile hay 2 productos en base a cannabis, Sativex, que cuesta 550.000 pesos, y Cannabiol, que es de Noble Laboratorio, que vale 45.000 pesos. Pero en términos oficiales, en términos de los médicos, sociedades médicas, solo se refieren a Sativex, invisibilizan el otro. Porque sí, el lobby de la gran industria farmacéutica que tiene que ver con GW Farmacéutica, con Canopy, sí ya llegó, ya están los taquitos, los lapicitos en las oficinas de los médicos. Así que eso hay que tenerlo claro también. No compren semillas, Carlos. Una pregunta abierta para ustedes en relación a las declaraciones del SENDA últimamente, que ha confundido un poquito la conversación, ¿no? Más abierta más a los abogados acá. ¿Cómo ven esa arremetida un poco contra los... Yo lo dije en la presentación, yo creo que aquí hay una intencionalidad bastante clara y que, como decía el ministro, acá hay que hacer una distinción entre lo que son políticas públicas de salud y políticas públicas de persecución criminal. Entonces, esta distinción que nosotros hacemos entre delincuente y paciente está bastante clara. Y un poco la explicación que hace el ministro en torno a hacer una explicación jurídica y de ponderación judicial está clarita. Acá el cultivo con fines medicinales no es delito. Por lo tanto, yo diría mucho más convencido por lo que pregunta tu nombre, Caco, le pregunta a Caco y lo que le responde a Ana María. O sea, ya tengo más claro cuál es hay un trasfondo que uno no visualiza porque uno está más un poco en la coyuntura de la trinchera judicial. Pero claramente acá hay una confusión, es decir, y que sean todo orden de cosas de persecución penal, por ejemplo, disculpe la analogía, a veces con un populismo punitivo que no se condice con la realidad. Es decir, hoy día
temas de discusión de control de identidad a los niños chicos, es todo populismo jurídico que uno confunde, pues eso es nuestro, ¿ya? Siempre la defensoría es bastante más subjetiva que el Ministerio Público. El Ministerio Público se le exige un grado de objetividad en la certeza objetiva. Nosotros somos más subjetivos, ¿ya? No poco serio, pero subjetivo. Pero nuestra posición, o al menos la mía, es que yo creo que hay una confusión desde la ignorancia, pero sí yo creo que puede existir un trasfondo asociado a eso, porque no ayuda a nada, es decir, no ayuda a nada, no contribuye a nada, no aporta nada lo que está planteando el director de Senda. Y crea mucha confusión. Absolutamente, y lo que más, que también yo lo dije, genera confusión en los medios de comunicación. Entonces, eso es lo más preocupante, que gente que uno cree que está muy bien informada, contribuye a la desinformación, y eso genera, ¿cierto?, un tipo de estigmatización respecto de gente que está dentro del contexto del paciente y que lo asocia a la persona del delincuente. Porque toda persona hoy día que pasa por un control de detención, inmediatamente hay una estigmatización inmediata. Entonces, por lo que decía también la persona que tú que hablaste, o sea, tengo miedo, efectivamente, ¿por qué hay que pasar por estos procesos kafkianos? Entonces me parece que la autoridad no ayuda con eso, no contribuye un poco a bajar las tensiones que hoy día existen dentro de las personas que tiene el mismo Ministerio Público, quiero entender que son así, o las mismas personas que tiene la policía hoy día. Por lo tanto, no hacen esta distinción, y la autoridad que está dentro de esta especialidad clara de definir políticas públicas las confunde. Usted no puede contestar, pero yo puedo, así que yo le puedo poner un poquito más de pelo a la sopa. Efectivamente, yo no creo que esto sea ignorancia. Hay un punto en que la ignorancia no es una justificación, esto es maldad. O sea, querer confundir a la población, afirmar que no existe tal cosa como los efectos terapéuticos del cannabis, hoy día es una mentira flagrante. Por lo tanto, tenemos una autoridad que miente. Y que miente, cosa de mirar, vimos al principio de la presentación, más de 40 países han legalizado el uso medicinal del cannabis. ¿Ustedes consideran que Alemania, Holanda, Israel son países poco serios y que han hecho esto sin evidencia, considerando que el cannabis no tiene efectos terapéuticos? La verdad es que avergüenza las declaraciones del director de Senda, pero yo no creo en absoluto que sean ignorantes, sino que son malintencionadas, apuntando a confundir, apuntando a estigmatizar. Ustedes ven, incluso nos trató a Fundación Daya de curanderos, queriendo además estigmatizar la palabra curandero en un estado que se supone que respeta las medicinas tradicionales, la medicina mapuche, que el concepto curandero no debe ser un término peyorativo en ese sentido, pero él lo usa de manera peyorativa y pone nuestras palabras como que hasta le decimos a los niños que la marihuana hace bien y cura. Todos los que conocen a Fundación Daya saben perfectamente que jamás se ha dicho una cosa así, que siempre se habla con rigor, de que no es una sustancia inocua, de que estamos hablando de una terapia coadyuvante, que no es que sane ni cure, sino que ayuda a tener una mejor calidad de vida. Entonces nos parece que esta simplificación del discurso, queriendo de nuevo, lo grave es que apunta a la estigmatización de los usuarios y de los médicos tratantes, porque aquí, tratando de usar la palabra curandero para ofender, está ofendiendo a un grupo de profesionales de la salud que comprometidamente han entrado en esta área, ¿cierto? Que atienden a sus pacientes con dedicación, justamente marcando la diferencia de lo que es hoy día una atención de salud. Entonces nos parece gravísimo lo director de Senda, toda vez que pensamos, por ejemplo, cuál ha sido nuestro vínculo institucional con Senda. El año 2014, después de 4 meses de una mesa de trabajo, Álvaro Ahumada, que era el segundo a bordo de Senda durante mucho tiempo, nos pidió una propuesta de regulación del uso medicinal del cannabis. La primera propuesta de regulación la escribimos en el 2014 y se la entregamos a Senda, que por supuesto quedó archivada. Pero lo que hoy que ha habido un vínculo institucional y hoy día eso es desconocido, cuando hasta el momento siempre habíamos sido tratados con respeto por organismos como Senda, nuestro querido Patricio Busto, que fue el director, ¿cierto?, anterior que falleció el año pasado, con quien teníamos una agenda de trabajo para seguir avanzando en ese sentido, que nos tratábamos con el máximo de respeto y afecto. Lamentamos que hoy día los vínculos institucionales estén así de dañados, que la falta de respeto hacia el trabajo ciudadano y de organizaciones como la nuestra, que sean repetidos hacia la prensa, pero entendemos que está hablando a su electorado duro, el 30% más ultra conservador, pero totalmente despegado de la conexión con la ciudadanía. Y es lamentable, yo encuentro gravísimo lo que pasa con el director de Senda, y lo he dicho en todos los medios, y no es ningún pelambre ni mucho menos. Gravísimo que el director del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol mienta, desinforme y confunda a la población. Eso es gravísimo. Es más, y solo para terminar, en una entrevista se refiere a este fármaco Sativex que está en farmacia y dice que solo tiene un componente que es cannabiol.
cannabidiol, quería decir cannabidiol, CBD, pero la verdad es que también está engañando a la población. El fármaco Sativex registrado en Chile tiene la misma cantidad de THC que de CBD, y nos parece que un director de Senda que afirme lo contrario está engañando nuevamente a la población. Una pregunta. Mire, yo siempre he tenido una duda. Si yo tengo un cultivo de plantas índicas y se ve imputado, formalizado por cultivo de cannabis sativa, ¿qué pasa? Buena pregunta. Hay un vicio. Sí, no lo veo. Yo creo que esa pregunta, para el que no conoce de botánica jurídica, no, es difícil responderla. Pero todo es cannabis sativa. Absolutamente, o sea... Todos son cannabis sativa. Claro, Dentro de eso hay la subespecie índica, pero cannabis sativa es el término... Podría quedar libre por ese detalle. Exactamente. O sea, yo creo que no. O sea, yo creo que usted tendría que demostrar su inocencia, entonces, tampoco le plantea Ana María. Entonces, porque la redacción de cómo son los jurídicos es muy importante, entonces es nosotros tuvimos una discusión una vez que fue bien bizantina, que que decíamos que si todas estas plantas son machos. buena pregunta. Pero disculpe que no tengo más respuesta, pero... Sí, pero no, porque el género es cannabis sativa, ¿ya? Y dentro de eso están las subespecies, ¿ya? Pero el género es al que se refiere. Pero sigue el THC, casi siempre el THC es el enemigo público. Pero jurídicamente en Chile está igual de penalizado hoy día el THC que el CBD, no hace la distinción. En otras regulaciones sí hay esa distinción, y que es muy falsa, porque eso tiene que ir con una estrategia comercial que se ha empujado en otros países, porque el CBD, al no ser psicoactivo, tiene menos barreras legales, más fácil comercializarlo, entonces se ha querido vender como la panacea. Pero la verdad es que un producto solo CBD, si no tiene aunque sea una mínima cantidad de THC, no va a tener la eficacia terapéutica, va a necesitar dosis mucho más altas con efectos adversos severos. Así que de nuevo, otro engaño que tiene que ver con una estrategia comercial por la dificultad que tiene el THC y sus limitaciones. Pero para uso medicinal necesitamos todos los componentes de la planta, porque el efecto sinérgico de sus componentes son los que nos permiten la mayor eficacia terapéutica en sus diferentes formulaciones. Para tenerlo claro. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. Bueno, en relación a este tema en particular, a veces uno se pone en distintos focos para poder evaluar la situación a nivel nacional. Hay veces que de repente me siento a pensar y aplicar lo que es la separación de poderes dentro del Estado. Me doy cuenta que en el poder legislativo hoy día por lo menos se ve o se visualiza un pequeño avance en materia de entendimiento de este tipo de temas. Cuando nosotros vemos el voto de la Cámara de Diputados, 121 votos a favor, inclusive con diputados que son tremendamente conservadores, como el diputado Urrutia votando a favor, y porque vio un amigo que le dijo que utilizaba cannabis medicinal. Bueno, también vemos el poder ejecutivo, cuando estamos visualizando lo que es el avance en materia de las comunas, muchas autoridades regionales también que le han estado poniendo algo de foco a este tema en particular, que es la cannabis medicinal, pero saltando al poder judicial. Y lo pregunto más que nada desde una óptica, quizás desde el entendimiento moral o cultural que existe en el poder judicial. Usted, ministro, ¿ha visto avances dentro de su experiencia en cuanto a la, quizás no aceptación, pero a la apertura de este tema en particular, que es la cannabis medicinal? Sí, de todas maneras. Hace unos años atrás la negativa era absoluta y rotunda. Hoy, ¿no es cierto?, vamos en un camino de apertura en que tenemos sentencias de muchos tribunales que van favoreciendo la cosa, ¿no es cierto?, vamos a decirlo así claramente, y otros que no. Y dentro de la sala penal tenemos una mayoría que va en la línea de favorecer y una minoría que no. De pronto cambia la composición de la sala y la mayoría pasa a ser minoría, ¿no es cierto?, y el resultado es diferente. Miren, para que nos hagamos una idea de cómo son estos procesos, yo recuerdo un seminario que tuvimos en el mes de enero, donde hablamos de la actuación del Poder Judicial respecto a la causa de derechos humanos. Entonces, un abogado que participó en el foro y que ha estado defendiendo causas de derechos humanos desde los inicios, dijo: mire, lo que ahora sucede para mí es la gloria, yo gano 5-0.
pero hubo un tiempo en que yo perdía 6-0. Entonces, cuando tuve 5-1, yo comencé a respirar y hoy día gano 5-0. Entonces, eso ha requerido una evolución de 30 años. Y acá ciertamente se ve, ¿no es cierto?, esa apertura y hay algunos tribunales que ya están asumiendo la posición que generalmente en esta materia tiene la sala penal. En ese sentido, solo una cosita más. Obviamente que en ese sentido, declaraciones como la del director de Senda hacen un daño tremendo, porque apuntan nuevamente a confundir a que el juez, por ejemplo, que estaba empezando a tener una apertura, una mirada, ve estas declaraciones y claro, de un servicio, de un director de un servicio. Entonces, en ese sentido es tan dañino la comunicación pública de tanta mala información. Está apuradito, ¿no? No sé, más preguntas. ¿Alguna otra? Sí. Siguiendo el sentido que usted dijo respecto a la gran industria que llegan a Chile y se instalan, ¿qué tendría que ver el TPP-11 con los productivos? ¿Qué se vería afectado, ¿cierto? La adquisición de la semilla, la cepa y todo eso. Bueno, yo creo que ese es un tema, el TPP-11 afecta todo lo que tiene que ver con el ámbito de la conservación de la semilla, de la genética, ¿cierto? De la libertad, la soberanía alimentaria, finalmente. Y hay mucha preocupación también en cómo va a afectar esto en el tema cannabis. No tengo la respuesta, pero yo pienso que de forma muy parecida a cómo se ve afectado otro tipo de cultivos, ¿cierto? Otro tipo de producciones. Y por eso hay un rol importante ahí de los guardadores de semillas y también en este ámbito, ¿no? Es importante poder rescatar y valorar ese trabajo, pero no manejo el detalle de cómo lo afectaría. Pensamos que de forma parecida a cómo afectaría otros ámbitos de la producción agrícola. Y que, por supuesto, yo personalmente soy uno de los 500.000 que votó en el plebiscito en contra del TPP-11 que estuvo circulando. Así que esperamos que tenga alguna repercusión. Buenas noches, ¿cómo están? Tengo dos preguntas. Una es el cultivo de cannabis. ¿Hasta cuántas plantas son permitidas cultivar por domicilio en Chile? En Colombia están permitidas hasta 20 plantas para uso medicinal. Y lo otro es si existe alguna licencia en Chile que puedan otorgar a una persona jurídica o natural para precisamente eso, porque en Colombia hay 4 tipos de licencias, claro, para cultivo, sea psicoactivo o no psicoactivo, para la comercialización de las semillas o para la producción de derivados. Entonces quiero saber si existe algún tipo de licencia aquí en Chile para esto, si han avanzado. A ver, en la parte de los cultivos, digamos, de la aprobación de cultivos, acá un sistema que no es licencia, sino que es año a año se presenta solicitud de aprobación a cultivo. Hoy día hay 4 cultivos autorizados en Chile, cultivos industriales, y eso tiene que ir asociado a el laboratorio productor y a toda la cadena como resuelta, ¿no? Y eso destinado a estudios clínicos. O sea, recién la generación de productos tiene que someterse a estudios clínicos para después poder llegar a los pacientes. En otros países, como en Colombia, se han hecho regulaciones especiales que no piden estudios clínicos, sino solo buena práctica de manufactura. Digamos, no se le pide la vuelta larga de medicamentos, y eso hace que el proceso en Chile sea muy lento. Hay un gran interés de inversores que están llegando, pero el proceso es lento en ese sentido, por esta regulación. Y ahora, con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿cuántas plantas están permitidas? En Chile, el uso personal, que está en esta excepción, ¿cierto?, de la ley 20.000, no determina la cantidad, sino que no importa el cuánto, sino el para qué. Si es una planta, pero demuestran que yo lo usé para traficar, eso es delito. Si son, como se nombró, 40 plantas, pero que no se pudo de ninguna manera acreditar que estaban destinadas a una proliferación descontrolada, digamos, no es delito aunque sean 40. Entonces el foco no está puesto en el cuánto, sino en el para qué. Ahora, Colombia, maravilloso, hasta 20 plantas pueden cultivar en la casa. Increíble, estaríamos todos tan felices aquí con una norma como esa. Sí, claro. Y por otro lado tiene reglas bastante claras en cuanto a la comercialización y bien dividido, conocemos mucho la realidad colombiana también, y ahí tenemos un Estado proactivo que realmente tomó este tema en las manos y dijo hagamos una regulación, y salió a contar esto como públicamente, se cosechó y se llenó de aplausos. Acá cuando se legalizó el uso medicinal en 2015 se hizo para callado, no se supo en ninguna parte, de hecho muchos no lo saben hasta el día de hoy. Entonces aquí tenemos un Estado que actúa como con vergüenza,
en vez de dar un paso más definitivo, más seguro, en dirección con la dirección correcta, respetando el ámbito personal, pero también desarrollando una industria como corresponde, con las garantías que corresponden. Ahora, Colombia tiene sus dificultades, toda la integración, la reconversión de los cultivos indígenas, están siendo también muy capturados por las grandes transnacionales. O sea, igual hay harta dificultad, pero hay más espacio que el que hay acá. Acá tenemos una regulación pobre, lo que es preocupante porque va a seguir llegando la gran industria del cannabis medicinal, y cuando hay una regulación pobre, el libre mercado es lo que manda, ¿no? Y desgraciadamente eso no va en la dirección de favorecer a los usuarios. Bueno, gracias a todos por asistir. Les contamos que estos debates van a seguir. El próximo es el 8 de agosto y va a ser sobre la temática mapuche, así que también están todos invitados al mismo horario. Siempre tenemos café, galletas, así que muchas gracias a todos también. Un aplauso. Solo quiero disculpar a Paulina Bobadilla, desde las 5 de la tarde está tratando de cruzar desde el otro lado y no lo logró, está atrapada, lamenta mucho porque vino desde Quilicura para participar, pero no pudo llegar, así que nada.